versículos 1 al versículo 7, Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana por este tiempo que nos permites congregarnos en tu nombre, crecer, animarnos los unos a los otros a crecer en ti, animarnos los unos a los otros a fortalecer nuestra fe, pero al mismo tiempo prepararnos para poder llevar el Evangelio a otras personas, poderles decir a otras personas que Cristo salva, que en Cristo hay salvación. Te pido, Señor, que tú bendigas este tiempo, que tú me uses a mí y sea tu palabra la que impacte las vidas de cada miembro de esta congregación. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo todavía, que este día sea el gran día especial en el cual llegue a conocer a Cristo como su Salvador personal, crecer en ti y ver, Señor, las grandes bendiciones que hay de estar en Cristo. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos, Señor, por nuestros enfermos que no están aquí por causa de enfermedad, por aquellos que se están recuperando de enfermedades y que están aquí o están cursando con enfermedad y aún están aquí, Señor, que tú les sanes, les fortalezcas. Que este tiempo sea de provecho, te ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, no olviden, hermanos, los que tienen celulares, los de la iglesia, poner su celular en modo de vibración, si necesita tenerlo encendido. Muy bien, en esta mañana quiero recordarles, hermanos, a toda la iglesia en general, que como iglesia, lo hemos visto en otras ocasiones, como iglesia, nosotros debemos creer que el hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, iguales en dignidad, iguales en inteligencia e iguales en voluntad. No creó a uno por encima de otro. Dios creó al ser humano, a hombre y a mujer, en esa igualdad. Pero también, como vemos en la palabra de Dios, nosotros creemos que en el plan original de Dios, Dios asignó a cada uno de los géneros, a cada uno de los géneros un rol específico. El hombre como cabeza responsable ante Dios y la mujer como su ayuda idónea. Y el tener estos roles no tenía que ver y no tiene que ver con inferioridad de alguno de ellos, o con superioridad de alguno de ellos, en ninguno de esos dos, en ningún caso, ni con superioridad ni con inferioridad. Así como Cristo tenía el rol de venir aquí y ser y morir en una cruz, y el Padre tiene otro rol y el Espíritu Santo tiene otro rol dentro de las acciones que hacen, pero los tres son iguales. Los tres son un solo Dios en tres personas. De la misma manera, Dios crea el hogar y dispone de dos roles diferentes para el hombre y para la mujer, pero en ningún caso y bajo ninguna circunstancia con la idea de que uno sea superior al otro o uno sea inferior al otro. Creemos que la caída no produjo estos roles. La caída sí los distorsionó y colocó estos roles en un conflicto que ha durado a nuestros días. El hombre a veces va a abusar del rol que Dios le dio
y Dios le va a llamar a cuentas por abuso de ese rol. Otras veces no abusa del rol, sino cede su rol, de los clásicos de lo que tú digas, mi amor. Y no quiere conflictos, la esposa empieza a tomar malas decisiones y el hombre no le detiene. Eso también es algo que Dios va a llamarle a cuenta al varón, tanto por ceder en su rol o como por abusar su rol. Y por el otro lado, la mujer en esta lucha tras la caída, lucha por tener el rol que el hombre le asignó al hombre, que Dios le asignó al hombre, lucha por tener ese rol, por tener el dominio, y Dios va a llamar a cuentas a la mujer por hacer eso. Pero también a veces tiene que pasar a ser la víctima del abuso de ese rol que Dios no estaba pensando que tenía que ser así. También nosotros creemos, como iglesia, que Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Amén. Y no solamente para salvarnos, no solamente para darnos vida eterna, además, en este caso en particular, para poner al hogar en orden. Vino a morir en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, pero también sea cambiado su corazón, para que el hombre pueda cumplir con lo que Dios le asignó desde el principio, para que la mujer pueda cumplir en el hogar el rol que le asignó y juntos puedan gozarse de desarrollar su hogar bajo la voluntad de Dios. Es parte de las grandes bendiciones que trae la salvación en Cristo Jesús. Y en esta ocasión quiero centrarme en la mujer, en las mamás, en las esposas, en las hermanas que ahora ya grandes van a dar consejos a las hijas. Quiero centrarme en ustedes, pero también varones que van a escuchar esta predicación. Quiero que piensen por un momento también en no orar, Señor, haz que mi esposa se me sujete, sino finalmente en orar, Señor, haz que mi carácter cambie para que para ella sea fácil, para que para ella sea un motivo de alegría obedecer a Dios y no una carga pesada por causa de mi terrible carácter. En primer lugar, una mujer piadosa se rinde voluntariamente en amor. Dice ahí en capítulo 3, versículos 1 y 2, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Noten que este mandato no está dirigido a los esposos. No dice, asimismo vosotros esposos sujeten a sus esposas. ¿Verdad que no dice eso? No lo dice, así que no lo intente, así que no procure, así que no, cuando vienen las discusiones en casa, no le eche en cara eso. Es que ya lo dijo Dios, es que ya lo dijo el pastor. No es un mandato para ustedes. No es algo que ustedes tengan que hacer respetar. No es algo que va dirigido a ustedes a obligar a la otra parte a hacerlo. No es algo que es así. Y no lo intente. Es un mandato dirigido a las hermanas para que ellas tomen una decisión. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es un mandato. Noten que el verbo estar está en imperativo, así que no es si ustedes quieren o si a ustedes les gusta o si ustedes creen que sería posible. No, es un mandato. Estad sujetas a vuestros maridos y es un acto de decisión de ustedes. Es algo que ustedes tienen que decidir. No es algo que el esposo las tenga que obligar. No es algo que el esposo les tenga que recordar. No es algo que el esposo tenga que forzarles a hacer, es algo que voluntariamente ustedes, hermanas, tienen que hacer. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La palabra sujeción ahí
es una palabra que significa o que tiene la idea de rendirse, rendir su voluntad. Es un mandato a rendir su voluntad a su marido. Su marido tiene el rol asignado por Dios, no porque él sea superior a usted o porque él sea mejor que usted. Muchas veces no lo es. Muchas veces que algunas de ustedes tienen esas habilidades administrativas, habilidades de capacidades que superan en mucho a las de sus esposos. A veces van a ser más inteligentes, y si algún esposo aquí se casó con una que practica halterofilia, pues ya se encontró con una esposa que es más fuerte que ustedes, aguanta más muchas cosas, pero es un llamado a rendirse voluntariamente a su marido, siguiendo y ratificando el liderazgo de su esposo en el hogar. Dios asignó a su esposo como el responsable ante él de la dirección del hogar. Lo que él decida o deje de decidir va a rendir cuentas ante Dios. No va a llamarle a usted, esposa, a cuentas por lo que pasó en el hogar. Lo va a llamar a él. Y es un mandato, hermanas, a rendirse en amor voluntariamente al liderazgo de su marido. Las hermanas que ya están grandes y que tienen contacto con hermanas casadas más jóvenes y hermanas y señoritas, es un llamado a ayudarlas a ellas a entender este mandato. Es un mandato. Nuevamente, vuelvo a repetir, hermanos, no es algo que ustedes tengan que obligar a ellas a hacerlo o estarles recordando, porque ese no es lo que Dios quiere para ustedes. Pero sí es un llamado, hermanas, a rendirse voluntariamente en su voluntad al liderazgo de su esposo en el hogar. Por un lado, es un mandato a la esposa, pero piensen, esposos, ¿le hacen fácil a la esposa obedecer este mandamiento? Ellas lo tienen que hacer porque es un mandato de parte de Dios, pero ¿ustedes se lo hacen fácil? ¿O ustedes se lo complican? ¿O ustedes con las cosas que hacen, hermanos, hacen que ellas lo tienen que hacer, pero tienen que sufrir, llorar, acongojarse por tener que obedecer? ¿O ayudan con su actitud a que ellas obedezcan a Dios con alegría? ¿Notan que hay una gran diferencia? En esta mañana no quiero que ustedes, hermanos, vengan a orar, Señor, ayuda a que mi esposa se sujete a mí, sino más bien, Señor, ayúdame a que mi carácter haga fácil que ellas lo hagan. A que mi carácter haga que ellas obedezcan al Señor con alegría y vean el fruto de su obediencia. Es un mandato que requiere confianza en Dios. Dice asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. A veces pensamos que este versículo está dedicado a aquellas esposas que tienen esposos incrédulos y que el mandato es: ustedes manténganse sujetas para que a ver si sus esposos reciben a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero literalmente este versículo implica: vosotras, hermanas, manténganse sujetas para que cuando sus esposos hagan cosas contrarias a la voluntad de Dios, finalmente se arrepienten y den vuelta. Es un mandato que requiere confianza en Dios, porque a veces, hermanas, y todas podrían decir si pasa así, a veces, hermanas, sus esposos no hacen exactamente como Dios quiere. A veces sí, y esperemos que la mayor parte del tiempo sí, pero a veces no. A veces no consultan a Dios, no oran a Dios y toman decisiones económicas que pueden producir estrés en el hogar.
A veces no oran a Dios, no leen la Biblia y toman algunas decisiones imprevistas. Algunos son más, como diríamos, más calmados y tienen que decidir algo, pero nunca lo deciden. Otros están en el exacto correcto, deciden lo primero que se les pone en la cabeza. A veces hacen cosas que no deberían de hacer. Y no es que sean incrédulos y que no sean conversos, sino que a veces van a tomar decisiones que no son bíblicas. Y van a tener que rendir su voluntad al liderazgo de su esposo. No es, y creo que debe ser claro y lo voy a volver a repetir, no es, esposa, un llamado a sujetarse cuando su esposo tiene conductas criminales. ¿Sí me entienden? Que el esposo pegue, golpee. Eso ni siquiera en el mundo se admite. Y si en el mundo no se admite, el llamado aquí en la iglesia no es a que agache la cabeza y se deje pegar. Eso no es bíblico. Si hay aquí una hermana que sufre de violencia en su hogar y su esposo le pega, sí le pedimos de la manera más, digamos, alerta a que hable. La iglesia no va a mirar para otro lado y no le va a decir, déjese pegar. No es un llamado a sujetarse a conductas criminales. ¿Lo entendemos? Si hay aquí algún esposo que pega, no solamente no es bíblico, es algo criminal porque el gobierno y el Estado lo condena. El mundo lo condena, la iglesia lo condena el doble. Así que no es un llamado a sujetarse a conductas criminales. Tampoco es un llamado a mirar hacia otro lado si su esposo rompe el pacto conyugal. Anda con otra. No le vamos a decir, usted aguántese y sujétese. No es bíblico. No es algo que Dios le agrada. Es algo que a esposos, si hay alguien aquí que hace eso, Dios le va a juzgar. Y Dios le va a juzgar con fuerza. Tu esposa confía en usted. Así que desde el púlpito no va a venir nunca un llamado a que se sujete a conductas criminales. Y desde el púlpito nunca va a haber un llamado a que se sujete a alguien que rompe el pacto matrimonial. Y también le hago extensivo a los diáconos. Como cuerpo de liderazgo de la iglesia, nunca vamos a recomendar que un hermano o que dice ser hermano salga libre de una conducta así. No. Pero sí es un llamado, hermanas, a sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo, y a veces va a decidir, no, nosotros, prefiero chilaquiles y no huevos con jamón. Chilaquiles y huevos. Pero es que ya comimos chilaquiles todos los días de la semana. Pues chilaquiles. Son cosas más diferentes, distintas. Vamos a invertir $2 millones en la bolsa. No sé si alguien tenga aquí 2 millones de dólares. Y la esposa le dice, no, como que no. Bueno, son cosas de ese tipo. No cosas criminales y no cosas que sean moralmente asquerosas. Pero es un mandato, esposas, a que ganen para la voluntad de Dios a sus maridos por medio de su conducta. No es un llamado a que ustedes, por medio de su conducta, obliguen a sus esposos a hacer lo que ustedes quieren, sino es un llamado a ganarles para la voluntad de Dios a sus esposos por medio de sus conductas. Nuevamente, hermanos,
No es un llamado a que ustedes oren, Señor, ayuda a que mi esposa se me sujete. Es un llamado a, Señor, ayúdame a que mi carácter, mi vida se acople a la voluntad de Dios para que no tenga ella que estar sufriendo por tener que sujetarse a un marido que no lee Biblia, que no ora, que no le pregunta a Dios qué es lo que tenemos que hacer como hogar. Ayúdame a ser un hombre diferente que haga que mi esposa voluntariamente esté feliz a mi lado, porque sabe que yo voy a buscar en primer lugar la voluntad de Dios a la hora de dirigir mi hogar. Dice ahí versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Nótese que es un mandato a la mujer a ganar para la voluntad de Dios a sus maridos por medio de su conducta, haciendo notar un aspecto de la conducta, el temor y el temor puro. No tiene realmente una esposa que estar temiendo, obedeciendo a su marido por temor a que le vaya a pegar. ¿Verdad que no? El temor puro que se habla aquí, que dice aquí, una conducta casta y respetuosa, es un temor puro, un temor que surge del respeto. La mujer piadosa se rinde voluntariamente en amor. Lo hace voluntariamente. Y en este mundo caído es difícil hacer un llamado a ustedes a hacerlo en un mundo donde en verdad, en el pasado y aún en el presente, muchas veces los esposos han abusado de su rol y han producido lágrimas y amargura. Pero eso no era la voluntad de Dios. Es un llamado, esposos, a orar, no porque su esposa rinda voluntariamente su carácter en amor a su liderazgo, sino porque usted sea un buen líder, que haga que su esposa, cuando tome esta decisión, lo haga con felicidad, lo haga con alegría. No siempre va a ser usted perfecto, pero lo va a intentar. No siempre va a hacer lo que es correcto, pero lo va a intentar. Pero es un llamado, esposas, a tomar una decisión y rendirse voluntariamente. Señor, ayúdame a respaldar el liderazgo de mi esposo. Ayúdame a hacerlo. Es difícil. Es complicado. Ayúdame a hacerlo. En amor. En segundo lugar, es un llamado a cultivar cualidades piadosas. En primer lugar, es un llamado, hermanas, a rendirse voluntariamente en su voluntad, en su sentir, al liderazgo de su esposo. En segundo lugar, es un llamado a cultivar cualidades especiales. Dice ahí versículo 3 y versículo 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Note que este texto en general no está diciendo que sea pecado arreglarse. No está diciendo que no se haga un bonito peinado. Tampoco está diciendo, hermanos, que no le puede usted regalar un bonito vestido a su esposa. Y no lo haga nada más el Día de las Mamás. Lo puede hacer muchos días al año. No está diciendo que no le regale un relojito o no le haga así un osito de peluche bonito. Entendemos que algunas joyas hoy en día no es bueno traerlas, pero no porque sea pecado, sino porque si usted las trae, al ratito a media cuadra va a venir una persona y se las va a quitar y le va a doler. Pero no está llamando
a no arreglarse y no está llamando esposos a no cuidar de su esposa en esa área. Si alguna esposa llega, si algún esposo le dice, ya lo dijo el pastor y ahí dice, no te puedes arreglar, así que no te voy a comprar vestidos. Te compré un costal de papas. Lo coces y ya te lo pones. Quéjese. No es bueno. Lo que sí está diciendo, hermanos y hermanas, es que el centro de la belleza no debe de girar en lo externo, en los peinados, en las joyas y en los vestidos de marca. Ahí no está la belleza de la mujer. La belleza está en el interior. El tiempo pasa, los años pasan y ustedes pueden conservar su belleza, su carácter. Me acuerdo que hace años había una actriz mexicana que nunca se operaba, y no se opera. Pero ella decía, es que si me opero, pierdo mi sonrisa y pierdo mi mirada. Y la sonrisa y la mirada es la muestra de mi carácter. Ya no soy yo, ya es otra persona. Y es que la belleza interna, la del corazón, dice aquí, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Esa belleza secreta, esa belleza interna que surge de un carácter transformado. No es algo que surge de un carácter propio. Aquí va a haber personas que no pueden, porque por naturaleza son más, digamos, responden más rápido, por naturaleza tienen un carácter más fuerte, otros tienen un carácter más apacible, pero lo cierto es que es algo que no produce o no es producido por ustedes mismas, sino porque Cristo les ha dado un carácter diferente. ¿Se acuerdan del carácter de Cristo? Cuando fue necesario, usó carácter fuerte. Sí, ¿verdad? Pero solamente cuando fue necesario. ¿Llegó a ser tierno? Muchas veces era una persona muy tierna, muy amable, muy, accesible, pero cuando fue necesario, usó un carácter fuerte. Me acuerdo mucho de esa escena de cuando limpia el templo. ¿Se acuerdan que hace como una especie de látigo? Pero si ustedes leen el pasaje, no lo usa. No sé si ya se dieron cuenta. Lo hace, pero no lo usa. Empieza a decirle a los que tienen las vaquitas y los borregos que saquen esas cosas de allí. La mesa primero hace que toda la gente se salga del atrio, hace que todo el mundo se salga del atrio, luego ordena que las ovejas saquen las ovejas del lugar, y es fácil. Jerusalén es una ciudad amurallada, ¿pueden recuperar sus ovejas después? Sí, volca las mesas de los cambistas, pero ya no hay gente, así que no hay bolo. En las películas pasan que hay bolo, pero no hay bolo. Primero corrió a toda la gente y cuando volca las mesas de los cambistas, nada más tira el dinero ahí, pero no se avalancha la gente a agarrar el dinero y se lo lleva. No. ¿Y qué hace con lo de las palomitas? Las palomas. Quiten esto de ahí. Nada más les dice, no volca las mesas, porque si volca las mesas, las jaulas se caen. ¿Y qué les pasa a las palomas? Se mueren o son lastimadas. Notan que su carácter fue fuerte cuando fue necesario, pero nunca violento, pero nunca insultativo. Y ese es el carácter que Dios quiere imprimir en cada hermana. Es lo que habla aquí. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Les llama, hermanas, a cultivar su carácter,
Es un carácter incorruptible. Como les digo, no es un llamado a no tener vestidos bonitos, pero ¿cuánto les dura un vestido? Tarde o temprano envejece el vestido, se decolora el vestido, se rompe el vestido, y si por alguna razón usted le encarga a su marido, bueno, yo tengo que hacer esto y aquello, podrías meter esta ropa a la lavadora y la mete con la ropa de color y ya saben lo que pasa. Sale verde cuando en realidad era amarillo. La ropa se envejece. Los aretes son robables. Los peinados, ¿cuánto les dura un peinado? Pueden hacer un bonito peinado para el próximo sábado o la siguiente boda, pero no están con ese peinado todo el tiempo, se arruina su cabello. Pero hay algo que está en ustedes y que no solamente no se arruina, sino que puede crecer y mejorar y darle una belleza especial, su carácter. Es un llamado, hermanas, a decidir cultivar ese carácter, un espíritu afable y apacible. Suena bonito, ¿verdad? Afable es un carácter sereno. Como les digo, no es un carácter, es un carácter como el de Cristo, que cuando es necesario tiene que ser firme, pero al mismo tiempo controlado. No explota. Algo no le gusta y pum, por allá fue a dar la olla de express y por el otro lado la plancha y de este lado cayó la televisión. No es así, pero sí es un carácter firme con lo que no es la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo dice apacible, como lo de un osito de peluche. ¿Se imaginan un osito de peluche regañándolos? Suena bonito también, ¿verdad? Ahí está el niño, ya no le, bueno, no es que no le tenga miedo a su mamá, sino que, voy a obedecerla porque es como un osito de peluche que me dice, no hagas eso, no está bien. Qué tierno, y mejor la obedezco. Esa es la idea. Un carácter, el ornato de un espíritu afable y apacible, pero luego dice que es de grande estima delante de Dios. ¿Cuál es la meta primordial? Que Dios sea glorificado con su carácter. La meta no es agradar a su esposo. La meta es glorificar a Dios. Esa es la meta. Que cuando el esposo vea el carácter de su esposa, la última cosa que le quede por decir es, gracias Dios por darme esta esposa. Gracias, seas tú glorificado. Esa es la meta. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. Esa no es la meta. Esa no es lo que las hace diferentes y más bonitas, sino el interno, el del corazón. Algo que ustedes mismas no pueden producir, pero sí pueden cultivar. Es ajeno al carácter caído del hombre y de la mujer tener un espíritu afable y apacible. El único que puede producirles esto en sus corazones es Cristo en ustedes. Solamente Cristo puede transformar su corazón a darles un corazón afable, un espíritu apacible. Y eso es de grande estima delante de Dios. El primero que es agradado con su carácter es Dios. Y Dios recompensa. Es un llamado, esposos, no a doblar el día de hoy rodillas y decir, Señor, haz que mi esposa tenga ese carácter apacible, cambia su corazón para que se sujete a mí. No, es un llamado, hermanos, a doblar rodillas y decir, Señor, mi carácter le ayuda. Yo soy el líder. Yo soy el que va al frente, el que dará cuentas a ti de lo que pasa en mi hogar. Mi carácter le ayuda. Ella puede tener ese carácter y puede gozarse de ese carácter porque mi forma de ser le ayuda. Soy un buen líder. Ayudo a mi esposa a cultivar ese carácter.
o mi forma de ser hace que saque lo peor de ella? Recuerda, usted es el líder y va a dar a Dios cuenta de si ella lo hizo con felicidad y con tranquilidad, o si ella tuvo que derramar lágrimas para hacerlo. Y nuevamente, vuelvo a repetir, esto no habla de conductas criminales y esto no habla de conductas inmorales. Si alguien aquí hace cosas criminales o inmorales, Dios le va a juzgar y lo va a hacer con poder. Pero en las demás cosas, en la vida diaria, usted le ayuda a su esposa. Hermanas, es un llamado a voluntariamente doblar rodillas y decir: Señor, ayúdame a sujetar mi voluntad al liderazgo de mi esposo. Ayúdame a cultivar esta afabilidad, a ser de un carácter apacible. Ayúdame porque por mí misma no puedo. Necesito a Cristo. También es un llamado, hermanas, a aconsejar a las más chicas, a las señoritas más jóvenes, y varones, es un llamado a formar varones que ayuden a sus esposas a cumplir con su rol. Sean ejemplo. Es un llamado a la mujer a sujetar su voluntad, a cultivar cualidades y a andar por fe. Dice ahí en versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es un llamado a seguir el ejemplo de mujeres piadosas en el pasado. No nos habla mucho de la esposa de Noé, pero definitivamente la esposa de Noé debió haber ayudado bastante a Noé a hacer el arca sin tener que estar preocupándose porque la esposa le está diciendo: es que ya llevamos 200 años construyendo un arca y no me has llevado al súper. ¿Se acuerdan de Sara? De Rebeca, la esposa de Manoa. Me sorprende porque Manoa, el papá de Sansón, se le aparece el ángel a ellos dos y dice: vamos a morir. Y la esposa de Manoa le dice: no, no vamos a morir. Si Dios hubiera querido matarnos, ya nos hubiera matado. No, cálmate. Y ya, pobrecito Manoa, gracias por hacerme entrar en razón. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth es bien especial. Se casa con Boaz. Boaz no es de la edad de su esposo, Boaz es de la edad del esposo de... Boaz es de la edad de su suegro. Esta muchachita se fija en una persona muy grande y vive feliz con él. Abigail tenía un esposo que era bien necio. ¿Se acuerdan de ella? Y toma decisiones para evitar que la casa de su esposo no sea destruida. Es un llamado a seguir este tipo de mujeres que en el pasado tomaron decisiones de fe. Es un llamado a confiar en Dios, a someter su voluntad al liderazgo de sus esposos. Pero noten que dice ahí, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios. No es un llamado de depositar su confianza en su esposo. Es un llamado a depositar su confianza en Dios. Porque si confía en su esposo no es confiable, como cualquiera de nosotros. Pero Dios sí es confiable. Y cuando usted obedece a Dios, Dios honra a los que le honran. Tal vez no en ese momento, pero a corto o a larga distancia, Dios va a honrarle a usted. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Abraham era una persona
que diríamos, ah, excelente persona. Más o menos. Pero ¿se acuerdan que metió en problemotas a Sara 2 veces? Bueno, no dos, 3 o 4. Vamos a empezar a la lista. Cuando va a Egipto, di que eres mi hermana para que no me maten. Casi por poquito termina en la casa de Faraón. Es más, hasta el Faraón le da un montón de riquezas a Abraham para decirle, mira, esto es lo que vale Sara para mí. Para ti no valió mucho. Casi me la das. Y lo hizo 2 veces. Lo hizo 2 veces. Ya regresa a la tierra de Canaán y allá también hace exactamente lo mismo y por poquito. Y hasta el cananeo que iba a tomarla le dice, lo que no debiste haber hecho lo hiciste conmigo. 2 veces. Una vez, tal vez no tuvo la culpa Abraham, pero bueno, tuvo la culpa Abraham desde otro sentido. No te puedo dar hijos. Aquí está mi sierva. Llégate a ella para que yo tenga hijos por ella. El buen líder que hubiera dicho, no. Es cierto, hasta ese momento Dios había prometido que Abraham sería padre de muchas naciones, pero no le había dicho que Sara iba a ser la mamá. Pero pudieron haber preguntado. Y por eso el hijo que nació equivocadamente en ese sentido se llamó Ismael. Dios escucha para decirles, Abraham, si hubieras preguntado hoy, disculpe Dios, ¿tengo que hacerlo? ¿Tengo que escuchar a la voz de mi esposa? Yo te hubiera dicho, no, Sara es la mamá. Y no hubiera pasado lo que hoy todavía sigue pagando Israel, una guerra con los árabes. Cedió su liderazgo. Lo que tú digas, mi amor. Y pagó las consecuencias. No era una persona que pudiéramos decir, tenía que, bueno, libre de errores. No, era una persona que a veces estrepitosamente se equivocó en sus decisiones, pero Sara, no por fe en Abraham, sino por fe en Dios, sujetó su voluntad al liderazgo de su esposo y le llamó Señor. Así lo hizo Sara. Es un llamado a seguir ese ejemplo, hermanas, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es un llamado a seguir los pisadas de fe de la misma Sara, mostrándolo en su carácter diario. Es un llamado voluntario a seguir las pisadas de fe de Sara. Por eso este mandato no lo puede obedecer a alguien que no tenga a Cristo en su corazón, porque no tiene la fe. Pero para quien ha conocido a Cristo, puede obedecer este mandato. Y nótese, no es un llamado a sujetarse a un esposo que tiene conductas criminales, y no es un llamado a sujetarse a un esposo que tiene conductas inmorales. Ahí sí tiene derecho a denunciar. Pero en todo lo demás, es un llamado a actuar en confianza. Dice ahí, sin temer ninguna amenaza. Y la idea aquí es sin que se le presione a hacerlo. Que no esté el esposo, ya lo dijo el hermano Eder, tú me tienes que sujetar. O ya lo dijo la Biblia, y aquí dice, y a ver, lo vas a repetir de memoria. Que por cierto, en Efesios hay un pasaje similar y los versículos para los hombres son más que las de las mujeres. Hay una lista más de cosas. No, es un llamado a hacerlo voluntariamente. Ni la iglesia puede presionarle socialmente. No, usted, hermana, tiene que sujetarse, pero es que mi marido pega. No, usted tiene que sujetarse. No, no es un llamado que la iglesia tenga que obligarle o que la sociedad lo tenga que obligar. Es un llamado voluntario, hermanas. Y es un llamado de fe. Me dirijo a los hombres.
Es un llamado, hermanos, a notar que ellas tienen que hacer un enorme sacrificio para respaldar su liderazgo. ¿Las ayudan? ¿Su carácter les ayuda? ¿Están ustedes dispuestos a sujetarse a Cristo, a la voluntad de Cristo, a hacer las cosas que Cristo manda para ayudar también a sus esposas a cumplir con esto? ¿O su carácter es tan horrible que ellas tienen que hacerlo de todas maneras, pero van a sufrir, les va a doler, les va a costar? Van a dar cuentas de cada lágrima que su esposa derrame, de cada cansancio innecesario. Me acuerdo hace muchos años en mi casa, aunque todos en general ayudábamos, yo no entendía exactamente qué era el peso del quehacer. Hasta que mi mamá se enfermó y alguien tiene que hacer el quehacer. Y al principio no había lavadora en casa. Así que hay que aprender a lavar a mano, el de todos, la ropa de todos. Y descubrí que lavar no es fácil. Lavar el baño no es sencillo, no es nada más, bueno, yo creo que algunos saben, algunos nada más como que le pasan el trapo, ¿no? Pero restregar y que quede limpiecito no es sencillo. Ni planchar, ni barrer, ni que quede bien. O sea, estoy hablando que quede bien. No se espera que una mamá enferma haga eso. Lavar los platos. No nos va a pasar nada si lavamos los platos. La única cosa que no hago es cocinar. Creo que envenenaría a todos. Hermanos, es un llamado a doblar rodillas y decir, Señor, ayúdame a ayudarlas. Cambia mi carácter para que ella no tenga que sufrir por sujetar su voluntad a mi liderazgo. Hazme un buen líder. Enséñame a ser hijos que sean buenos líderes. Luego a veces queremos que los príncipes se casen con princesas, pero los príncipes son más bárbaros que Atila. Ayúdame a ser líderes que sigan a Cristo. Pero también en su llamado, esposas, hermanas, aquí, ayúdame a sujetarme. No es fácil. Ayúdame a cultivar ese carácter y esa fe que voy a necesitar para sujetar mi vida al liderazgo de mi esposo. Ayúdame a ser una mamá o a ser ya una abuela que ayude a la siguiente generación a hacer lo mismo. Y Dios va a recompensarles. Dios se los va a recompensar. Vamos a orar. Señor y Dios.